Te doy la gloria y la honra, Señor, por este tiempo de amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que está brotando. Demos la gloria a Dios. Gracias, Padre eterno, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este momento. Te damos gracias. Y bendecimos a tu gloria, Señor. A todos a tu gloria, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que cada día nos enseñes, Señor, a hacer las cosas como tú demandas, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para ti. Gracias, Señor. Demos la gloria a Dios por esta hermosa alabanza. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, esta palabra y la lectura de tu nombre. Y bendecimos tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a hacerlo conforme tu orientación en el Espíritu Santo, y que lo que sea de la carne sea quemado bajo tu santo fuego, y que fluya lo tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. 5 de la tarde, 5:02 minutos ahora. Y eso es Cristo, agua de vida, el don de Dios. Como le dijo era la samaritana, si supieras del don, si supieras de lo que el Señor nos quiere dar. Este es un tiempo hermoso, para un tiempo de búsqueda, como el encuentro. Jesús está en el Señor está en el campo, está buscando a aquel que quiera hablar con Él, está llamando para que tomes de esa agua de vida. Gracias, Señor Jesús. Refresca todo mi ser. Esta es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Esa agua sana, vivifica. Esa salva, nos redime y nos trae presencia del Señor. Es su resplandor se manifiesta en nosotros. Te damos gracias, Señor. Son las 5:03 minutos de la tarde y quería comenzar con esta adoración, esta alabanza, porque nosotros predicamos es a Cristo. Tengo una misión y es predicar el Evangelio del Reino de los Cielos a todas las naciones. Y hoy la invitación es que recibas al Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced frutos de arrepentimiento. Vuelve el rostro a casa, vuelve, como hizo de mí, a casa del pan, a Belén Éfrata. Ahí está el Padre dispensando sus hermosos y deliciosos favores, dando pan para este tiempo, para que su pueblo viva, porque dice Jesús, no solamente del pan que prepara el hombre en la mesa, no, de los dichos, de su palabra, vivimos nosotros. Eso dice Deuteronomio 8, y hoy nosotros estamos hablando de eso, estamos hablando y soltando en la palabra, no tenemos que hablar en la palabra. Hoy la invitación es esa, que reciba a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor iba Pablo hacia Asia y le dijo, no vayas hacia Asia. Sabía el Señor lo que había en Filipos. Había una mujer con un corazón preparado para recibir, porque servía, pero Dios necesitaba llenar esa vasija, llamada Lidia, el corazón preparado para escuchar a Pablo y luego ser bautizado ella y su casa. Luego derribar lo que cubría Filipos y que está viendo una manifestación de lo que el Señor aborrece, hechicería, brujería. Y le quitó el Señor por medio de Pablo, usando en Cristo Jesús a Pablo, en el nombre de Jesucristo, quitó el poder de la mentira, del latrocinio, y libertó a una joven del espíritu de la adivinación, y quitó los poderes de la tierra, que en esa tierra
y se manifestó el poder de Dios allí. Pero luego en la cárcel se manifiesta el poder de Dios, libertando, son llevados a la cárcel, vituperados, pasando el proceso de un discípulo de Cristo, pero dice que siempre Dios nos lleva toda obra para bien, a los que aman a Dios y los conforme nos llama, pues escogidos, predestinados para predicar una palabra. Y entonces todo obra para bien, como dice Romanos 8, versículo 28. He llevado, apresado y llevado con Silas, el profeta Silas, el apóstol Pablo y el profeta llegan allí, son llevados a las profundidades de las cárceles, pero ahí también rescatan, porque es que comienzan a adorar. Sabiendo Pablo que tenía un propósito Dios con él, él sabía que hasta ahí no era hasta ahí, que él solamente tenía que adorar, porque el Dios viviente tenía en Cristo Jesús un propósito con él, y era la expansión del evangelio desde Roma. Entonces estaba apenas como comenzando. Estamos hablando del capítulo 16 de Hechos. Pero en ese tiempo miramos que también ahí rescata a los que están en cárceles. La adoración y tener el pie de Dios allí en representación de Pablo y Silas. Se hubo un terremoto, movió cimientos y sacó almas cautivas y las libertó adorando. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la adoración, como dice Hechos 16. Entonces hasta las paredes, se hubo un terremoto y comenzó el Señor a libertar a un remanente que estaba cautivo. Pero también el carcelero. Y cuando el carcelero en Hechos 16 dice, Señor, no veo. Cuando dice, no veo. Entonces vemos que dame luz. Y eso es lo que hay un significado muy grande y espiritual allí. Y es que nosotros como pueblo de Dios tenemos presencia. Y Dios está aquí al lado de nosotros. Dios nos está viendo actuar. Y el cielo se alegra, está mirando. Jesucristo se alegra porque tú no has negado la fe. Amén. Y en Hechos 16 dice él, te lo voy a leer como está aquí. Hechos 16 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cubrimos los aires, tomamos control y sujetamos los aires en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que seas tú, Señor, nosotros estamos en la esfera espiritual y que todo espíritu de oposición, pensamiento, palabra, personas, mesas contrarias de oposición, hoy sean cortadas en el nombre de Jesús, lanzados a los abismos y sin retorno. En el nombre de Jesús Nazaret, declaramos, Señor, que nosotros avanzamos y estamos aquí en obediencia porque el Señor me dio Deuteronomio capítulo. Hoy continuamos 5 capítulos más. Y es Hechos 16, amén. Y dice aquí que despertando, el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos hubieran huido. Quiere decir que estaba dormido. Ese movimiento, todo lo que se llamó un despertar para formar una iglesia, amén, que estaba cautiva, que estaba sin vista, que estaba ciega y adormecida. Mas Pablo dice, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que la conversión del carcelero iba a ser delante de los presos como testigos del profeta Silas y del profeta Silas. O sea, que había un testimonio, eran testigos. Entonces, pidiendo luz, que estaba aquí en oscuridad. Por eso te digo que la tiniebla nada tiene que ver con la luz. Porque la luz de Cristo traspasa toda obra de la tiniebla. Pueden haber asignados, hechiceros, brujas, mesas, regueros, todo lo que quiera, oposición, todo lo que se repente oposición, habla de mantos antidiseños de Dios. Amén. Porque todo aquel que quiera tener una obra de Dios desparrama, y si desparrama se meten con Cristo. Amén. Entonces, porque como tú y yo somos enviados del Señor, tenemos esa protección divina. Y dice entonces aquí que dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
que Jehová es el Señor, que el reino de los cielos domina y es soberano sobre la tierra, los cielos y la tierra, porque el Creador nuestro es Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, el omnipotente, el todopoderoso. Amén. Entonces pidió luz porque estaba en oscuridad, como estaba en ceguera. A veces, lo mismo le pasó a Pablo. Pablo entiende esto porque Pablo tuvieron que quitarle las escamas de los ojos, las estructuras, siendo fariseos, hombre de la ley, para que vean que a veces la sabiduría del hombre enceguece. Entonces, él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta. Porque cuando tú despiertas, cuando hay un terremoto, hay un proceso para despertar, cuando hay un sacudimiento de Dios en nuestras vidas, aún en las naciones, es porque Dios está despertándonos de un sueño para poder ver cómo estamos, dónde estamos y sobre todo ver la ceguera espiritual. Y dice entonces aquí, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esto es lo mismo, lo vemos también en el capítulo 8 con Felipe cuando es trasladado al desierto y le predica al eunuco de la casa real de Etiopía. Amén. Y entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a él todo lo que estaban donde en su casa. Y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Dónde los llevó? O sea, la palabra del Señor se cumple, pero comienza con uno. Todo comienza con uno que diga, sí, Señor, yo iré. Sí, Señor, yo lo haré. Heme aquí, Señor. Señor, heme aquí, Señor. Entonces, nos damos cuenta que una conversión no necesita tanta cosa, sino confesar cómo estamos. Mire, Dios no está buscando razón de hombre, nada. Dios dice, lanza la palabra y listo. Aquí no dice que yo mi estructura es así, que yo soy así, que tengo aquí, no. Y estamos hablando que en este tiempo la iglesia de Filipo estaba bajo un dominio de Roma y que había todo lo que se movía y era muy fuerte. Pero esta iglesia es la iglesia de la llave. Mira qué proceso hay con Lidia, con la joven que estaba capturada con espíritu de adivinación, siendo usada para darle poder a una estructura política de gobierno, pero también derribó las que tenían a los pobres, a los que tenían en estado de indefensión, rescató de cárceles, almas de la cárcel, o sea, que hubo un rescate por un movimiento y una obediencia del apóstol Pablo. ¿Por qué te digo la obediencia? Porque él escuchó la voz de Dios, el Espíritu Santo lo guió y él hizo, como el Señor me ha mandado a mí hoy. Amén, que leas los capítulos de Deuteronomio y eso es lo que estoy haciendo. En obediencia, me dice la hora y yo lo hago. Entonces, una obediencia es un rescate. Una obediencia es una toma. Amén, porque el que va ahí es Dios contigo, Dios con nosotros y su ejército. Ahora bien, entonces, ¿qué es esto? Que Dios usó a Pablo para libertar una ciudad de Roma, a un pueblo que estaba cautivo. Y ahí se establece la iglesia de Filipo, la iglesia de la llave, la iglesia misionera, la iglesia que acompañó en los procesos en Roma a Pablo. No era la más rica, pero sí la más firme en la fe. Y esta es la iglesia de la llave. Amén. ¿Qué es la iglesia de la llave? Una iglesia que, no importando el lugar ni la circunstancia, permanece firme en la palabra de Dios, leyendo y esperando que lo que el Señor dijo se cumpla. Amén. Y creemos que este es un tiempo de cumplimiento, que no hay poder en el mundo, porque todo le pertenece a Dios y el Señor es soberano sobre todo y todos los ejércitos le obedecen, todos. Y de Dios es el poder. Y a eso me lleva el Señor a hablarte antes de comenzar a leer de la protección divina. El Salmo 34 que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes van a escuchar la voz? Los hijos de Dios, los que quieren hacer frutos de arrepentimiento. Amén. Dice también, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y comienza a hablar sobre el temor luego de Jehová. Llegué hasta el versículo 10. Pero en adelante comienza a hablar de lo que es el temor, los que temen al Señor. Apártate del mal y hacer bien, busca la paz y síguela. Que en nuestro gobierno tiene que generar paz. Si nuestro gobierno genera un conflicto, alguien abre una puerta o alguien está abriendo una puerta para atacar la paz del pueblo de Dios. Y ya eso se meten con Dios. Nosotros tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos la protección divina. Amén. Y entonces dice el Señor aquí: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Por eso es necesario tomar esta palabra y decir nosotros, tener conciencia de quién es el que va con nosotros. Y luego sigue el Salmo 35, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y di a mi alma: yo soy tu salvación. Y hoy estamos clamando al Señor: Señor, di a mi alma, tú eres mi salvación. Sean confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mi red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Venga el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Diga el débil: fuerte soy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos que el poder es de Dios y que por muchas fuerzas contrarias que haya, si Dios te dio una palabra, Él la va a cumplir. Entonces nosotros estamos diciendo al Señor: esta es tu causa, peleala tú. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos contender con lo que Dios dice. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios dice de nosotros. Amén. Se levantan testigos malvados de lo que no se me pregunta. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujeron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Entonces dice que no hay causa para que sean tus enemigos. Porque tú estás haciendo una obra, tú estás siendo una persona justa y tú estás acudiendo al Señor. Amén. Dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Amén. Guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron: ella, nuestros ojos lo han visto. Obvio, dice: tú lo has visto. ¿Qué le dice? Tú ves todo, Señor. Él le dijo: yo soy tu siervo, yo peleo tus batallas, yo estoy en este paso. Pero Padre, fueron personas muy cercanas que conocían mi vida y me atacan. Y este es un caso de una causa justa, en el proceso más fuerte del rey David. Pero él dijo: todo lo que pasó bajando, pero yo sé que cuando no importa cuando estamos subiendo, estamos en una circunstancia difícil, pero los problemas para el malo es cuando nosotros descendemos de... Amén. Porque entonces Dios viene con nosotros, Dios está con nosotros siempre.
Pero él no acudimos, no, que va a pelear con este, que este me hace. Eso es malo, eso no se puede hacer. De nosotros es bendecir. El esposo, su caso, como lo expuso Job, y como tienes tú, como estás bajo la causa y la ley soberana, tú tienes que exponer esto ante Dios. Y que Dios nuestro juzga ante los dioses de ellos. A ver, porque Dios nuestro nos dio la victoria anticipada en Cristo Jesús, aleluya. Entonces dice, tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. El rey David sabe que como ungido de Dios no puede combatir contra un proceso, pero sí sabe que Dios está viendo su comportamiento en todo el proceso, pero también como lo está viendo él, está viendo a los otros. Entonces en el juicio, cuando el Señor está en el campo, el tiempo del juicio, el Señor delega y dice, esto hicieron. Pues se dijo, mira mi causa, tú la expones, y cuando tú expongas tu causa, tienes que exponer la verdad ante el Señor. Amén. Y dice, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. Y no digan en su corazón, ea alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Amén. Sean avergonzados y confundidos aún los que mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. El ungido de Dios, que tenía los cielos abiertos, el ungido de Dios que era rey, en este tiempo ya era rey, pero el proceso más grande con personas cercanas, con familiares y con personas que habían sido sus personas que en sus procesos del caminar antes de llegar del reino y siendo rey eran sus consejeros. Personas que conocían de algo, entonces usaron lo que sabían de él para ir en contra de él. Y él dije, cuando yo era amigo de ellos, yo hice esto, pero él no dice, cóbrales, no. Él dijo, y yo por ellos hacía esto, no entiendo. Y él explica. Entonces, esto es algo muy bonito, porque igualmente él sabe que está ungido y que el rey, y que lo están tocando y que Dios está viendo esa causa. ¿Qué tiene que hacer el ungido de Dios? Quieto en primera base, porque Dios está viéndolo todo. Es un proceso. Amén. Y dice entonces, canten y alégrense los que esperan a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. ¿Qué dicen los que están conmigo? Los que anden conmigo, alegrémonos y gocémonos. Porque los que están con mi causa, los que conocen, gócense conmigo. Pero hagamos algo, no nos gocemos por mi nombre, gocémonos ante Jehová. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, que ama la paz. ¿Qué es el ministerio de Cristo? Paz. Si alguien genera conflicto, división, está haciendo la guerra a Dios, porque independiente que de todo, el Señor dice, todo lo que tú causes para trastornar la paz de quien sea, de cualquier casa. Yo no te estoy hablando solamente como ungido, de una persona que tiene paz contigo. No estoy hablando de religión. Pero tú traspasas los límites de la paz, y esa paz Dios entonces está mirando. Entonces, tú dices, sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. Porque si no das cuenta, ¿qué descendió cuando vino Cristo, cuando nació Jesucristo? La paz y la buena voluntad del Señor. Amén. Entonces, con eso no se puede meter nadie, porque el ministerio del reino de los cielos es paz. Amén. Y amor. Y mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. ¿Por qué el rey David, alguien le decía, no cállese, no? El rey David ministraba todo el tiempo a la nación paz. ¿Por qué? Porque él ministraba de cielos abiertos, y por eso la nación era bendecida. Bendita es la nación que ama al Señor. Entonces, dejando esto acá, Señor, dejamos esto en tus manos, Señor. Hoy, haciendo el Señor nuestro día un deleite, dice aquí, confía, Salmo 37, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz del mediodía, y tu derecho como el mediodía. Entonces dice, guarda silencio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no dejes que tu paz sea tocada. Porque dice que Dios todo lo ve. ¿Y tú qué tienes que hacer? Seguir sirviendo, haciendo la obra. Entonces no hay nada, agendas políticas, ni agendas de hombres, ni agenda de maldad. Salmo 1. Pero dice Salmo 1, versículo 2 y 3.
que medites en este libro todo el día. ¿Qué es deleitarte en el Señor? Es confiar en el Señor. Sentarte a leer la palabra en obediencia. Si Él me dijo a mí, lee de Deuteronomio, tengo que leer Deuteronomio. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, y que hoy esta palabra que está cubierta con su presencia y con palabras que Él ha puesto en mi corazón, iniciamos la continuidad de Deuteronomio capítulo quedamos 26, comenzamos 26 porque hasta ayer que predicamos eso. Amén. Predicamos hasta el 25. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Fue hermoso ayer, muy hermoso, y que dice que hoy voy a comenzar leyéndote esta palabra en el capítulo 26, primicias y diezmos. Cuando hayas entrado en el nombre del Padre, Señor, que esta palabra encuentre, Señor, personas que un día puedan leerlo, encontrarlo y saber que cuando Dios nos escritura algo, esto es una escritura, ¿verdad? La tierra está allí. La bendición y la promesa que le dio a Abraham de 430 años atrás, ya la tienen allí. ¿Quién la va a recibir? Su descendencia y generaciones. Por eso es necesario que tú y yo peleen mi guerra, para que mis hijos peleen la de sus hijos. Y eso va a mantener el linaje, o sea, la vida de tu linaje. Amén. Para que ellos aprendan a pelear la batalla de la fe. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, la tienes ahí al frente. Pero aquí tienes, como dice, salen del desierto como nación. Entonces esta es la carta magna. Este es la constitución de la nación de Israel, el Deuteronomio. Es la constitución de esa nación. Donde están las leyes y los decretos, los mandamientos. Dice que Abraham los cumplió todos y no le dieron esto. Pero como Abraham los cumplió y nuestro Señor Jesucristo los cumplió, tú y yo tenemos que cumplirlos. Ahora, no una ley con yugo de hombre, porque el Señor nos dio dos mandamientos. Los redujo a 2 mandamientos, pero son los más importantes, y que fue lo que salió del desierto. Y amarás a Jehová tu Dios. Vamos a comenzar. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escribirás esa palabra aquí en tu corazón, y le hablarás a tu descendencia, a tus generaciones. Las colgarás en las puertas. Estoy haciendo ya aquí en este momento un resumen del capítulo de Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Pero todo esto es para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una mayordomía de una tierra que el Señor nos asigna, te asigna. No sé lo que el Señor te ha dicho que te va a dar, qué visión, pero esa asignación, tú eres un mayordomo. Y el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? A mí me mandó a leer hoy, entonces en obediencia estoy haciendo esto. Amén. Estoy leyendo las leyes y decretos, estatutos, los mandamientos del Señor. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra, versículo 2, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí. Amén. Te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Entonces, él está diciendo, Dios cumplió. Hoy declaro ante el sacerdocio, por eso es importante respetar al sacerdocio, por eso las personas que tienen el sacerdocio del Señor tienen a Dios al lado y toman eso como algo. ¿Por qué? Porque se ha pedido el respeto. Pero este es un tiempo donde Dios se va a asegurar de que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec en Cristo Jesús, del cual nos dio autoridad a ti y a mí, se cumpla. Pero se cumple el respeto hacia los que están escuchando la voz de Dios y están bendiciendo al pueblo. Dice que ¿por qué van al sacerdote? Porque el que bendice la primicia es el sacerdote. El sacerdote de Dios, no escogido al dedo. Hombres que se han consagrado para Dios. Amén. Y te presentarás. Yo quiero que entiendas bien este capítulo porque es importante. El Señor siempre, cuando dice, recuerda hechos poderosos que son, dice, siempre tiene que venir aquí el Deuteronomio. Tenemos que leer desde el principio el Génesis, iniciando el año. Siempre leamos el Génesis y arranquemos con la palabra. Amén.
dice, declaro hoy que Jehová tu Dios que ha entrado en la tierra que juró a Jehová a nuestros padres que nos daría. Y lo que te estoy diciendo aquí es que comenzarás a diezmar cuando tengas posesión de lo que Dios te dio. Él no está diciendo que ahora, antes, no. Él está diciendo, cuando tú estés en la promesa, tú estés en tu bendición, tú estés en lo que te dije yo a ti, acuérdate de declarárselo a un sacerdote y a presentar qué primicias. Amén. Hoy. Amén. Dice, el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces tú vas a llevar una primicia. Ay, no voy a echarle lo que mejor me sobró. No, ahí no vale eso porque Dios te dio lo mejor de la tierra. Dice que es la tierra más rica de ese territorio. Entonces tú tienes que decir, el que sabe, los hijos de Elí y Elí fueron descartados por eso, por comerse lo que le pertenecía a Dios. Dios es claro. Si Él es el dueño de esa tierra y Él te coloca a ti como mayordomo y te escritura esa tierra, tú no eres el dueño, tú eres mayordomo de lo que el dueño te ha dado y tú tienes que cuidar. Amén. Entonces dice aquí, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Aleluya. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Que te vas a callar. Todo el tiempo tienes que comenzar para eso se hizo la boca, no para tener gente muda. La boca fue hecha para hablarle a Dios, para adorar a Dios, para cantarle a Dios alabanzas. Por eso está la boca, si no, no existiera. Para tener una comunión con Dios hablando, escuchando la voz de Dios, dice la voz. Dios también quiere escuchar tu voz. Con tu voz ahí estás diciendo, estoy aquí donde Dios me dijo. Estoy entregando de lo que Dios me dio, a Él le vuelvo a dar porque todo viene de tus manos. Primera Crónica 29. Pero dice también, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. O sea, cuando está el sacerdocio está ahí, sí. No está diciendo Dios que va a hablar el sacerdote, no. El sacerdote lo pondrá delante de Jehová, pero la persona también estará delante del Señor. Así como estuvo un Diana, con su todo allí le dijo, hizo todo, habló, porque Dios espera que abras tu boca y no acomodes. Habla con lo que el Espíritu Santo te muestra. Amén. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vino y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Viste? Jehová que clamaron y quiso Dios, oyó la voz, vio la aflicción de su trabajo y la opresión que tenían. Dios ve. Pero Dios necesita que tú y yo hablamos la boca, hablemos verdaderamente con Él. Aquí no se habla la ley de silencio porque nuestro reino no existe. Aquí Dios quiere, así como Dios te habla, Dios quiere que tú le hables a Él. Que cuando leas la palabra, no solamente la mires, sino que con tu boca la confieses, la declares. Y aquí está claro. Amén. Y versículo 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Dios envió su terror a Egipto. Dios envió hermanos, los ángeles de unos niveles de destrucción. Fue lo que Dios envió a Egipto. Envió a destruidor a Egipto. Por eso fue que tuvieron que colocar, cuando tú declaras que eres de Cristo, tú dices, tú estás sellado, a ti puede venir todo lo que quiera venir, pero no nos va a tocar, como no tocó al pueblo de Dios, ni tampoco tocó a Rahab. Mira que salieron de Egipto con la sangre en las puertas de dinteles, para que no los matara destructor. Pero cuando destructor llegó a Jericó, no mató a Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab se entregó. Rahab quiso ser parte de ese pueblo y le puso su cordón grande, mostró su identidad.
No nos avergoncemos de nuestra identidad en Cristo Jesús. No, yo soy de Cristo, yo soy del reino de los cielos y yo sirvo al Dios viviente, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo soy casa del pan, yo soy de la casa de Belén Éfrata. Mi mesa está servida, mi mesa es bendita, mi linaje y mi descendencia es bendito. Amén. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Hermano, ¿qué quiere decir? Cuando fluye leche y miel, que tendrás tantas bendiciones, tanto, es una nación que todavía fluye leche y miel. Y lo que para el hombre era un desierto, era una tierra, es tierra deseable. Porque el hombre lo que ve con sus ojos es otra cosa. Dios nos dice algo y Dios vio algo y te dijo algo ahí. Ahí vas a florecer, ahí vas a crecer, ahí vas a fructificar, ahí te vas a multiplicar. Amén. Pero está diciendo, ese proceso desde su padre Abraham, de su padre Isaac, Jacob, y que la promesa que le dio a ellos por la obediencia, hoy están pisándola. ¿Qué quiere decir capítulo 26? Que ya la estaban pisando, que cuando estén allí hagan ese acto y declaren, el Señor ha sido fiel, el Señor es fiel. Amén. Y dice, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que no me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. No dijo que el sacerdote solamente el que tiene que adorar. Aquí no está hablando nunca que solo el sacerdote recibe y bendice la bendición que tú has llevado. Lo que de Dios te ha venido, de la mano de Dios ha llegado a tus manos, tú de tus manos tienes que devolverlo de a quien pertenece. Entonces tú llevas una ofrenda. Dios no te pidió el 100% ni el 50%, el diezmo. Porque lo que Dios te dio son tierras, valles, vegas, riquezas eternas. Y te hizo mayordomo de esa tierra que Él te ha dado. Amén. Es como, mira la misma película de los reyes. Los reyes tienen reyes y dicen, bueno, el duque tal se vive allá, vaya a aquella tierra y hace mayordomía allá y me representa. Ya es lo mismo. Amén. Pero el nuestro es un reinado universal y eterno. Esa es la diferencia. De aquí perece, pero el nuestro permanece para siempre. Amén. ¿Y quién entonces tiene que adorar? Al que Dios le dio la tierra. No, sacerdote, aquí venga, tome usted esto. No, pastora, no. La bendición, tú tienes que honrar. Dice, Dios honra a los que le honran. Y si Dios te ha honrado, tú tienes que honrar. Tú dices, no, esto me lo dio este hombre. No, esto me lo dio aquella persona. Dándole a alguien que no te dio nada. De pronto está en el camino, te metió un pisotón, pero tú por querer encajar ahí, te metes. Entonces Dios te dice, te fuiste para fuerte seca, venga para acá mi bendición. Y te la quita. Y te la va quitando poquito a poco, sin que tú te des cuenta, como al hijo pródigo, que cuando se dio cuenta, desperdició la heredad entre cerdos. Entonces el versículo 11, y te la heredarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. De la tierra de él tiene un levita, un sacerdote. Y quien le bendice eso a él es el levita. En este caso, si tú tienes un pastor y Dios te ha asignado una iglesia, tú tienes que ser, primeramente tu altar tiene que estar en la casa. Pero tú te congregas en la congregación de los santos, y no santos de nombre, santos sellados por Dios, que tratan cada día de vivir a Cristo. Amén. Entonces dice, que tienes que estar alegre, mostrarte alegre, un corazón alegre, agradecido, porque Dios te ha traído tierra y te ha dado paz. Y fuera de eso te ha puesto un sacerdocio que ore, que te ayude y te ayude a visionar y mantener la paz y la bendición que Dios te ha dado. Y eso hace Jesús. Jesús restauró esa heredad. En Cristo Jesús nosotros nos hizo coherederos del reino. Y ahora podemos tener esa mayordomía, pero ¿cómo? No, yo voy a llenarme la tierra. No, aquí dice que tiene que ser una fe activa, que tú tienes que declarar quién es el que te la dio, tú tienes que declarar y dar testimonio, quién fue el que cambió tu vida, que te sacó de dónde. Por eso predicamos, damos el testimonio, es lo que hizo él, fue un testimonio. Y cuando acabes de diezmar,
Todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Si te das cuenta, la era de Ruth es eso. Ahí se ve manifestado. Deuteronomio es como leerte el libro de Ruth y entrar en darte cuenta. ¿Salieron de dónde? De pérdidas, de dificultades, y llegaron a una era que se les asignó. ¿Y quién estaba ahí? Vos. ¿Y vos qué hizo? Con toda la gente entraron a una era que bendecía a los unos a los otros. Amén. Entonces dice aquí, por eso habla del huérfano y la viuda, porque ya eran viudas. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dice que Ruth se sació y regresó a casa. Por eso es importante el valor de la mesa. Cuando alguien de Dios te invite a su mesa, es el acto más grande de confianza. No traiciones, una mesa santa. Porque parecerá que te irá bien, pero en el camino te darás cuenta que te has quedado sin nada. Ruth no cambió, vos le dio comida, la mantuvo allí, pero ella se fue agradecida, pero se fue a dar el testimonio. Y ahí comenzó, entendió cómo es el reino de los cielos. Y el Hechos 2 también manifiesta eso, cómo es el reino de los cielos. El capítulo 2 y 3 y 4 y todo el libro de Hechos, que es hermoso. Amén. Y entonces dirá que hay un propósito, predicar a Cristo, dar testimonio, ahora que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios Altísimo, el Dios Omnipotente, y que fue enviado Él para rescatarnos y dar una tierra de paz. Amén. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. La palabra transgredir es pasar por alto, hacer lo que te dio la gana y ser rebelde. Amén. Dice que cumplió con las leyes, cumplió con esto. Amén. Y se presentó. Y es un tiempo de tú y yo estamos presentándote al Señor. Y con las cosas que nosotros no hayamos cumplido hoy, digámosle, Señor, ayúdame a restaurar cosas que yo rompí. Ayúdame a restaurar cosas, Señor, que sin saberlo no las cumplí, no entendía. Y Dios lo sabe. Amén. Y dice, ¿quién está hablando? El sacerdote? No, Él, a quien Dios le dio. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Y yo me acuerdo que el joven rico hizo todo esto, pero ya en el tiempo Jesús le dijo, pues deja esto. Dios siempre sabrá que hay algo para estar completamente entregado al reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Mira desde tu morada santa, desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel. Y en la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Nunca se me olvida la primera vez que llegué a Argentina, la primera vez que salí. Pues ya había salido a Ecuador, pero no había salido así. Salí a Argentina luego. Y cuando me bajé, yo había tenido un sueño como 2 meses antes. Y me vi en un avión y vi que el avión ladeaba y un cielo grande lleno de estrellas. Y una ciudad debajo llena de luces. Hermano, y cuando estoy llegando a Argentina, se ladea el avión. Y yo nunca había visto un cielo tan estrellado, tan hermoso. Y la metrópolis, porque Argentina, Buenos Aires es muy, muy grande. Eso es algo que el avión dura mucho tiempo cruzando para llegar al aeropuerto. Porque es Buenos Aires, capital, y las provincias están todas unidas y encarriladas. Bueno, pero lo vi. Yo tengo que decir, Señor, y cuando me paré en ese avión que yo llegué, y lo que salió de mi boca, que nunca lo había dicho, yo no entendí, pero mi boca dijo, Dios bendiga Argentina, tierra donde fluye leche y miel, tierra de verdes pastos. Y yo no sabía el Deuteronomio. Yo de niña lo había leído, pero a mí pero lo que Dios te pone un día a un depósito, eso sale. Y cuando tú llegas a una tierra, bendícela. Y eso fue lo que Dios me dio a mí para Argentina. Esa es la palabra. Igual cuando voy llegando a cualquier nación, Dios me da, a México fue la fe. Amén. Y Dios me bendijo mucho en México. Pero también en El Salvador, yo le digo a mi hija, hay algo en El Salvador
pero no entendí, pero pasé un momento muy agradable ahí, algo pasó, no sé qué fue. Amén, pero Dios sí sabe por qué me puso ahí un día y me hizo pisar allí. Entonces, dice, he obedecido, pero dice, mírame, como dijo el rey David, examina mi corazón. Porque a veces, Señor, yo hago actos, yo me doy, yo cumplo, yo hago obras y yo. Y cuando dice, Señor, si hay algo en mí, presentemos, Señor, humildemente. Señor, ¿quién soy yo para tener esa gracia tuya? Señor, yo que soy pecador y tú ya hago gracia ante ti, te doy gracias, Señor, porque me has hecho digno de estar en tu presencia, la humildad. Estamos buscando, dame más, dame poder, dame esto, dame aquello, hermano, dame presencia. Porque el Señor nos está mirando y dame, quiero verte. ¿Qué dijo Moisés después de tanto caminar en el desierto? Señor, yo quiero verte. Él había hablado, había hecho tantas cosas, caminado, escuchaba su voz, pero lo quiso ver. ¿Saben dónde lo puso el Señor? Lo tomó con su mano y lo puso sobre la roca eterna. Y entonces lo cubrió y él pudo ver sus espaldas, pudo ver la gloria del Señor. Pero es lo mismo cuando Jesús te llama, es una relación, pero no voy a ver porque va a seguir leyendo acá. Entonces, ¿cómo se llama la tierra que nos da el Señor? La tierra de nuestra bendición, leche y miel. Y todo esto es una escritura, como cuando tú vas y mira, no, tú cuando firmes algo delante de Dios, y tú puedes 10 veces, 9 veces faltar, pero la 10ª. O es la copa de la bendición, o es la copa de ¿qué? La copa de la maldición. Dice, conforme tus obras te será dado, te será hecho. Amén. Entonces, ¿qué debemos procurar? El bien. ¿Qué dijo? Mira desde tu santa morada, el pueblo. Eso es para todo el pueblo. No es para una sola, estoy hablando en primera persona, pero está hablándole cómo debe presentarse todo el pueblo ante el sacerdote que Dios le tiene el altar y presentarse ante el Señor cuando lleve las ofrendas. ¿Por qué no te está diciendo que debe llevar las ofrendas? ¿Por qué? Porque el que va a bendecir su nuevo año es el sacerdote de Dios, O un hombre que ame tanto a Dios y sea un hombre que bendiga y derrame bendiciones para la siguiente cosecha. Amén. Y dice aquí, Jehová tu Dios te manda hoy, y de que estamos comentando es hoy, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues por ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué demanda? Aquí se llama, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para cumplir el segundo mandamiento, tú tienes que estar firme en este. Porque si tú no estás en el gran mandamiento firme, imposible que se cumpla el segundo. ¿Por qué? Porque ya tiene las pesas falsas, ya tiene la humanidad tuya. Para cumplir el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que amar a Dios porque sabes que Dios mira, que Dios te ve. Pero no solamente eso, sino que tienes una relación con Dios y si tú no la cumples, pierdes esa relación. Y dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Entonces, vos escuchabas, vos tenías relación, pero Dios dijo, es que es tan justo, tan bueno, yo quiero que me vean. O sea, el proceso de Job fue para ver la grandeza de Dios. O sea, antes lo escuchaba, pero Job vio a Dios. Y entonces tú y yo tenemos que llegar a ver a Cristo, tú y yo tenemos que escuchar su voz, porque esa es quien lleva nuestro diseño. Si no lleva nuestro diseño, es un antidiseño que creamos nosotros con nuestra voluntad, con lo que pensamos o con lo que tú dices, el mundo, es que la gente es así, esto es así, y nada tiene que ver con nuestro reino. Y demos la gloria al Señor, porque esto es para perfeccionarnos a cada uno. Ahí lo estoy leyendo, especialmente es para mí. Pero el Señor me dijo, léelo por Facebook y yo estoy cumpliendo con eso. Amén. Y dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. ¿Qué quiere decir? Serás obediente a la voz del Señor. No serás rebelde.
porque ya el Señor te leyó la cartilla, te dio la tierra, ya tú estás listo, se está en la fiesta, está recibiendo frutos, cosecha. El tiempo de tu fruto es mirar dónde tú te vas a celebrar. O te vas a celebrar con los que tú no tuvieron nada, con los que eran, con los que no tuvieron nada que ver con tu proceso y tu compañía ni con la obediencia, o lo vas a celebrar en la presencia del Señor. Amén. Quien te dio todo. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de que exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces, está diciendo el Señor, esto es de relación. Entonces tú sabes lo que es un rey, se digne a mirarte a ti y te dé una tierra, y que te dé mayordomía, y tú le salga ladrón. ¿Qué ha sido el rey? Ejecútenlo. Así como te gusta ver las películas de rey y eso, así eso era así. ¿Por qué? Porque tú no puedes saltarte las leyes soberanas. Y nosotros pertenecemos a un reino universal, único y soberano y eterno del Dios viviente. Por eso tenemos que cuidar las bendiciones que Dios nos da. Por eso tenemos que honrar las bendiciones que Dios nos da. No, por eso están aquí, ¿sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón y el mío. Y aquí está claro, tú lo has dicho, o estás firmando. Después cuando tú hagas aquello, porque ya tú sabes, ya está escrito, que tú escribaste esta escritura y te dijiste, sí, yo lo haré. Amén. Ay, yo solo dije con palabras. ¿Con qué se funciona nuestro reino? Con la palabra. Amén. Dios te quiere dar, como hijo de Dios te quiere dar todo, pero como creación no tenemos derecho. Tenemos derecho como hijos en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice aquí, seguimos al capítulo 27. Orden de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres lo ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás, creo que no se las pintarás. Y edificarás un altar ahí a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. ¿A quién lo va a hacer? A Dios. Y sacrificarás allí ofrendas que de paz. Dios, donde hay conflicto, a no ser que Dios te lo ponga y que tú tengas que vencerlo, entonces para Dios darte su paz y para entrenarte, es diferente a que tú y yo generemos conflictos. Personas que dividen, personas que generan conflictos, el desierto nos mostró. Todo lo que Dios hizo con aquellas personas que se fueron rebeldes y quisieron colocar la palabra de Dios, que ellos también la tenían, como fueron cuando Dios le mandó las varas, hizo florecer la vara de Aarón. O sea, Dios no permite y cuando también Aarón y María se metieron con Moisés, porque el líder, o el que tenía el liderazgo, el que estaba preparado para llevar ese pueblo a este punto, era Moisés. Una cosa es que tú tengas un don y Dios te escoge y te ponga una posición, pero el líder que Dios escogió, el liderazgo, es el que tiene la visión y el que tiene la vara para sostener la visión de Dios. Amén. Pues te das cuenta que Moisés fue el que ungió a Aarón y a su familia. Y eso hizo Jesús contigo, nos ungió, ¿para qué? Para darnos de lo suyo a nosotros. Por eso tenemos que seguir a Cristo. Y dice aquí entonces, cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Tenían escritura? O sea, ya salieron preparados del desierto. Cuando tú sales del desierto,
ya Dios ha puesto en ti algo para que todo lo que Él diga se ejecute, porque ya te ha dado todos los recursos para que esa tierra tú la puedas ser un buen mayordomo de esa tierra. Amén. Y dice, y Moisés, versículo 9, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno. Entonces tú y yo, cuando recibimos a Jesús, somos propiedad privada del Señor. Tenemos que tratar de ir caminando por fe y que Cristo vaya creciendo, ir menguando en el camino para que Cristo crezca en nosotros. Amén. La maldición en el monte Ebal, dice aquí, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim, para bendecir al pueblo. Entonces, destacó 6 tribus en el monte de la bendición y 6 tribus en el monte de la maldición. Para vencer al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. O sea, habían 2 montes. Ellos eran los testigos en cada monte. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiera en oculto. Y todo aquel pueblo responderá y dirá amén. Y lo dijeron. Amén.